Bueno, seguimos contextualizando a Merleau-Ponty. Entonces, nuevo día, nuevo problema filosófico que nos plantea la fenomenología de la percepción. Y podríamos presentarlo de esta manera. ¿De qué manera existen, por ejemplo, las figuras geométricas? Los triángulos de los que habla la geometría. ¿Existen como realidades inteligibles que son descubiertas por el pensamiento matemático, del mismo modo que un planeta ya existía antes de que la astronomía lo descubriera? ¿O del modo en que una especie animal existía antes de que la biología se ocupara de ella? ¿O se trata más bien de que en cierto sentido hemos creado cosas como los triángulos, que existen los triángulos porque hemos hablado alguna vez de ellos? El número 4 ya existía y tenía una serie de propiedades inteligibles, ser par, ser el resultado de 2 por 2, etcétera, antes de que habláramos de él. Entonces, así como un primer elemento que les mencionaba en el video anterior que conecta las tesis de fenomenología de la percepción con textos merleau-pontianos posteriores sobre el problema del lenguaje, es la idea de que el lenguaje es consumatorio del pensamiento, de que el lenguaje completa el pensamiento y no es simplemente un acompañamiento exterior de él. Una segunda tesis que, bajo alguna formulación, podría verse como otro ángulo de esa misma primera idea, es la de que en un acto de expresión, aquello que es expresado no siempre tiene una existencia independiente del acto en cuestión. ¿Sí? O sea, esto es básicamente lo contrario del realismo de Frege con respecto a los pensamientos. Como recordarán, y por pensar un ejemplo que él mismo da y que es bastante límite, el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras. No solo en el sentido de que no es un objeto privado encerrado en la mente de Pitágoras y al que quién sabe si nuestras representaciones se parecerán, porque no accedemos a su mente, sino en un sentido mucho más fuerte. El teorema de Pitágoras no es de Pitágoras porque no fue creado por Pitágoras. El pensamiento en cuestión ya existía antes de que un señor griego lo expresara y va a seguir existiendo después de que se destruyan todas sus copias. O para ser más exactos, los pensamientos son intemporales, con lo cual lo que podríamos decir no es tanto que el teorema de Pitágoras exista antes o después de algo, sino que lo único que está en el tiempo son nuestros actos humanos de captación de ese y otros pensamientos. Entonces, lo que Merleau-Ponty comparte con Frege y con la posición de Platón en el Teeteto es la idea de que la expresión lingüística, la comunicación lingüística, implica nuestro contacto con algo intersubjetivo. Yo me comunico y yo y mis interlocutores accedemos por medio del lenguaje a algo intersubjetivamente accesible, algo que existe en el mundo. Con lo cual comunicarse no es simplemente emitir o recibir unos signos que remiten a un estado de conciencia privado que está en la mente del otro. ¿No? No es que yo hablo y ustedes tienen que de algún modo a través de mis palabras leer el contenido de mi mente. Entonces, para Merleau-Ponty por supuesto que el teorema de Pitágoras no estaba en la cabeza de Pitágoras, y mejor para nosotros porque si no lo habríamos perdido para siempre dado que el señor se murió. Pero, a diferencia de Frege, esto significa simplemente que los actos expresivos de Pitágoras crearon algo, que el mundo cultural es diferente dado que Pitágoras hizo lo que hizo. Y este carácter creador de los actos de expresión se extiende no solo a unidades susceptibles de valor de verdad, ¿no? Pensamientos completos como el teorema de Pitágoras, o sea, aquello que para Frege constituiría el sentido de una oración completa, sino que también se aplica a la relación entre palabras, como triángulo, o las representaciones aritméticas o geométricas de distintas entidades inteligibles, y las entidades a las cuales estas expresiones, ¿sí?, del lenguaje natural o matemáticas se refieren. ¿Sí? Voy a citar un pasaje, esta vez no como en el video anterior del capítulo sobre el lenguaje llamado El cuerpo como expresión y la palabra, sino del capítulo llamado El cogito. Y ahí Merleau-Ponty nos dice lo siguiente, les leo. Dice, lo que llamamos idea está necesariamente vinculado a un acto de expresión y le debe su apariencia de autonomía. Nótese, apariencia de autonomía. Es un objeto cultural, como la iglesia, la calle, el lápiz o la novena sinfonía. Se replicará que la iglesia puede quemarse, la calle y el lápiz ser destruidos, y que si todas las partituras de la novena sinfonía y todos los instrumentos musicales se redujesen a cenizas, esta no existiría, sino por breves años en la memoria de aquellos que la han oído, mientras que por el contrario la idea del triángulo y sus propiedades son imperecederas. En realidad, la idea del triángulo con sus propiedades, la de la ecuación de segundo grado, tienen su área histórica y geográfica, y si la tradición de la que las recibimos, los instrumentos culturales que la vehiculan, se vieran destruidos, se precisarían nuevos actos de expresión creadora para hacerlos aparecer
en el mundo. ¿Sí? Acá hay varias cuestiones que requerirían y requerirán, cuando tengamos la oportunidad, de una discusión, y predeciblemente no voy a tratar de explorarla acá en un video sin que, a riesgo de que se vuelva incómodamente largo. Pero lo que sí me parece importante es pasar en limpio, desglosar algunas cuestiones. Dos, en principio. La primera es que, como les adelantaba, las entidades matemáticas como el triángulo existen para Merleau-Ponty al modo de objetos culturales. Fíjense que habla de que se precisarían, ¿no? Serían necesarios nuevos actos de expresión creadora para hacer aparecer una idea así en caso de que fueran destruidos sus vehículos. Una segunda cuestión aparece en este pasaje cuando se habla de una apariencia de autonomía generada por los actos de expresión. Lo que Merleau-Ponty piensa del lenguaje es que tiende a, por así decirlo, disimular su propia productividad. El lenguaje genera, produce nuevos objetos, pero nos hace creer que siempre estuvieron allí, que el lenguaje no tiene ningún mérito, por así decirlo, en la existencia de esos objetos. Vuelvo, ahora sí, al capítulo sobre el cuerpo como expresión de la palabra, y ahí Merleau-Ponty hace una comparación que creo que hay que reconocer que es iluminadora sobre su punto de vista, incluso si creemos que está equivocado, ¿no? Lo que nos dice es, el habla o palabra, el término en francés es parole, se olvida a sí misma como hecho contingente, se apoya en sí misma y es esto lo que nos da el ideal de un pensamiento sin palabra, mientras que la idea de una música sin sonido es absurda. Es decir, en el caso de la música, no se nos ocurriría tratar de independizar un significado musical con respecto a los sonidos que lo vehiculizan. No se nos ocurriría pensar que ese significado existe al margen de la contingencia de ser expresado por medio de ruidos, es decir, de la manera cualitativa en que nuestro cerebro procesa ciertas ondas que se transmiten por el aire. Todos acordaríamos que si no hubiésemos desarrollado el sentido del oído, no existiría nada parecido a la música. Y sin embargo, piensa Merleau-Ponty, nos sentimos inclinados a asumir que el caso del pensamiento y el lenguaje es muy diferente, o sea, a decir que incluso, cito, si no hubiese existido un hombre con órganos de fonación o de articulación y un aparato para soplar, o cuando menos con un cuerpo y la capacidad de moverse, ¿no? De todas formas habría existido un pensamiento, ¿no? Que no expresaríamos en palabra, pero habría existido de todas formas, ¿no? Y a esto Merleau-Ponty le contrapone, no, bueno, en ese caso, cito de nuevo, no habría habido palabras, no habría habido ideas. Vamos a tener que discutir bastante sobre estos puntos merleau-pontianos, que en todo caso tienen la ventaja de situarse en uno de esos terrenos paradójicos en que tanto una posición como la contraria nos resultan contraintuitivas, ¿no? Nos parece extraño creer como Frege que existen entidades inteligibles, intemporales, que nos limitamos a captar, pero también pareciera contraintuitivo pensar que el triángulo o el círculo no existían con todas sus propiedades desde antes de que pudiésemos hablar sobre ellos. Entonces, este queda como un segundo elemento para reconstruir las tesis de Merleau-Ponty acerca del lenguaje y sus poderes.